Bienvenidos a nuestro viaje nocturno. Pónganse cómodos, cierren los ojos y permitan que su mente se eleve mucho más allá de los límites de nuestro planeta. Imaginen un errante helado, viajando a través de la silenciosa oscuridad del cosmos durante miles de millones de años. Una roca de hielo y polvo, testigo del nacimiento de nuestro sistema solar. ¿Y si les dijera que dentro de este objeto ancestral, posiblemente se oculta la respuesta a una de las preguntas fundamentales de la humanidad? El capítulo de hoy está dedicado al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Nos sumergiremos en la historia de la increíble misión espacial Rosetta y analizaremos una de las teorías más audaces y controvertidas de la astronomía moderna. La teoría de que en el núcleo oscuro y frío de este cometa se esconde algo vivo. ¿Están listos para descubrir qué se oculta tras el velo helado de este visitante cósmico? Nuestro viaje comienza ahora mismo. Para entender toda la profundidad de este misterio, debemos retroceder en el tiempo, hasta 1993, cuando la Agencia Espacial Europea dio luz verde a una de las misiones más ambiciosas en la historia de la exploración espacial. La misión fue bautizada como Rosetta, en honor a la famosa piedra de Rosetta, que ayudó a descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto. Al igual que su tocaya de piedra, la nave espacial debía descifrar los secretos de los cometas, esas reliquias heladas que datan de la formación de nuestro sistema solar. El objetivo elegido fue el cometa 67P, descubierto por los astrónomos soviéticos Klim Churyumov y Svetlana Gerasimenko en 1969. ¿Por qué este en particular? Su órbita era favorable y sus dimensiones y actividad lo convertían en un objeto de inmenso interés científico. La misión no tenía precedentes. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo iba a sobrevolar un cometa, sino que orbitaría a su alrededor. Lo acompañaría en su viaje alrededor del Sol y, lo más asombroso, intentaría aterrizar sobre su superficie. 10 años de vuelo espacial, miles de millones de kilómetros recorridos, complejas maniobras gravitatorias cerca de la Tierra y Marte. Todo para acercarse al enigma del origen de la vida. Nadie sospechaba entonces qué controversias e increíbles hipótesis surgirían de este encuentro. Empecemos nuestra inmersión centrándonos en la propia nave. La sonda Rosetta no era, ni de lejos, una simple cámara propulsada. Era un laboratorio científico completo de cerca de 3 toneladas, equipado con 11 de los instrumentos más sofisticados jamás creados. Cada uno estaba diseñado para una misión específica: analizar la composición del gas y el polvo emitidos por el cometa, cartografiar su superficie en diferentes rangos espectrales, medir la temperatura o estudiar su interacción con el viento solar. Imaginen esta obra maestra de la tecnología. Pasó 10 años en modo de hibernación profunda, conservando energía durante su larguísimo viaje por los gélidos confines del sistema solar. Su despertar en enero de 2014 fue un drama auténtico. Millones de personas en todo el mundo esperaron la señal conteniendo la respiración. Cuando ésta llegó, se sintió como un verdadero triunfo del ingenio humano. Pero el as en la manga de Rosetta era su pequeño compañero, el módulo de aterrizaje Philae, de apenas 100 kilogramos. A Philae le correspondía la tarea impensable: descender sobre la superficie totalmente desconocida e impredecible del núcleo del cometa. Philae estaba equipado con un taladro para tomar muestras, cámaras para fotos panorámicas y todo un arsenal de herramientas para analizar la materia del cometa in situ. Era una apuesta de todo o nada. Un aterrizaje exitoso podría darnos respuestas directas sobre la composición de la materia primordial del sistema solar. Un fracaso habría significado la pérdida de una oportunidad única. Todo el viaje, la década completa de preparación, culminaba en ese único y crucial momento: el encuentro con el enigmático cometa 67P. Antes de pasar al encuentro en sí,
Aclaremos primero qué son exactamente los cometas. En la cultura popular, a menudo se les conoce como bolas de nieve sucias. Esta comparación, aunque es correcta, está muy simplificada. El núcleo de un cometa es un conglomerado de hielo de agua, gases congelados, como dióxido de carbono, metano y amoníaco, además de partículas sólidas, polvo y rocas. Son restos del disco protoplanetario del que se formaron el Sol y los planetas hace más de 4.500 millones de años. Los cometas son, esencialmente, cápsulas del tiempo. Almacenan información sobre la composición química y las condiciones físicas de aquella época remota. Pasan la mayor parte de su existencia en la llamada nube de Oort, una región esférica hipotética situada en los confines más lejanos del sistema solar. Allí, en el frío y la oscuridad eternos, permanecen casi inalteradas. Pero a veces, una perturbación gravitatoria, quizá causada por el paso de una estrella u otro objeto masivo, desvía al cometa de su órbita estable y lo lanza en un viaje hacia el centro de nuestro sistema, el Sol. Es entonces cuando empieza lo más interesante. A medida que se acerca al Sol, el hielo de la superficie del núcleo comienza a evaporarse, o para usar el término científico, a sublimarse, pasando directamente del estado sólido al gaseoso. Este proceso crea alrededor del núcleo lo que se llama una coma, una nube de gas y polvo que puede alcanzar cientos de miles de kilómetros de diámetro. Y la presión del viento solar estira este material hasta formar la famosa cola, que siempre apunta en dirección opuesta al Sol y puede extenderse millones de kilómetros. El cometa 67P es precisamente una de estas viajeras, y la misión Rosetta estaba destinada a ser su primera observadora cercana. Conozcamos ahora de cerca a la protagonista de nuestra historia. El cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko es un objeto realmente notable. Cuando la nave Rosetta se aproximó en el verano de 2014, las primeras instantáneas que envió dejaron a los científicos boquiabiertos. La forma del cometa era algo que nadie había anticipado. Estaba formado por dos lóbulos unidos por un cuello estrecho, lo que le valió inmediatamente el apodo de el pato de goma. El lóbulo más grande, o el cuerpo, mide aproximadamente 4,3 por 4,1 kilómetros, mientras que la parte más pequeña, la cabeza, tiene unas dimensiones de 2,5 por 2,5 kilómetros. Esta estructura dual es, muy probablemente, el resultado de una fusión por impacto extremadamente lento de dos cuerpos distintos durante la infancia del sistema solar. No se trató de una colisión catastrófica, sino más bien de un proceso de unión muy suave. Su superficie resultó ser increíblemente oscura, incluso más negra que el carbón. Apenas refleja cerca del 6% de la luz solar que recibe. Esta oscuridad se debe a una capa superficial de polvo rica en compuestos orgánicos. El paisaje de su núcleo era asombrosamente diverso. Presentaba desde llanuras lisas hasta escarpados acantilados rocosos, profundas depresiones y rocas gigantescas, algunas del tamaño de una casa. Claramente, no era un simple trozo de hielo sin vida, sino un mundo complejo y muy dinámico. A medida que se acercaba al Sol, el cometa cobraba vida. Potentes chorros de gas y polvo, o jets, surgían de su superficie. Algunos eran predecibles, manifestándose siempre en las mismas zonas al recibir la luz solar, mientras que otros eran explosiones repentinas e impredecibles. Estudiar esta intensa actividad fue uno de los principales objetivos de Rosetta, ya que es este mismo proceso el que da forma a la coma y a la cola, y lo que, en última instancia, podría darnos la clave para comprender la estructura interna y la composición del cometa. La misión alcanzó su punto culminante el 12 de noviembre de 2014. Ese día, el módulo de aterrizaje Philae se desprendió de la sonda Rosetta e inició un descenso que duraría 7 horas hasta la superficie del cometa.
La complejidad de la operación era comparable a intentar impactar una bala con otra bala a una distancia de cientos de millones de kilómetros. Todo iba según lo previsto, pero en el último momento fallaron el sistema de propulsores de fijación y los arpones, que eran cruciales para anclar el módulo a la superficie. La gravedad del cometa es insignificante, y sin el mecanismo de anclaje, el ligero módulo podía rebotar simplemente, como una pelota. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Tras tocar tierra en el punto de aterrizaje previsto, llamado Ahilkia, Philae dio 2 saltos gigantescos. El primero lo impulsó 1 kilómetro hacia arriba, dejándolo volar sobre la superficie del cometa durante casi 2 horas. El segundo salto fue menor. Finalmente, el módulo quedó encajado en la sombra de un acantilado, en un lugar completamente imprevisto al que se denominó Abidos. Este dramático aterrizaje tuvo 2 graves consecuencias. Primero, la ubicación exacta del módulo permaneció desconocida durante casi 2 años. Solo se pudo encontrar en las imágenes de Rosetta poco antes del fin de la misión. Segundo, y esto fue lo más lamentable, debido a la escasez de luz solar en el punto de descanso final, los paneles solares de Philae no lograron recargar sus baterías. El módulo solo pudo trabajar unas 60 horas, utilizando la carga de su batería principal, transmitiendo datos de un valor incalculable, antes de entrar en modo hibernación. A pesar de todas las dificultades, este fue un momento histórico. La humanidad logró por primera vez un aterrizaje suave en el núcleo de un cometa. Y los datos que Philae alcanzó a recopilar revolucionaron muchas de las ideas que teníamos sobre la composición de estos cuerpos celestes. ¿Qué logramos descubrir en esas apenas 60 horas de funcionamiento de la sonda Philae y en los 2 años de observación del orbitador Rosetta? Los hallazgos fueron verdaderamente revolucionarios. Primero, el análisis de datos reveló que la superficie del cometa, bajo la capa de polvo, es extremadamente dura, como hielo compacto. A la perforadora de Philae le costó muchísimo penetrar el suelo. En segundo lugar, y este fue uno de los mayores enigmas, la composición isotópica del agua del cometa 67P resultó ser muy diferente a la de la Tierra. Si bien el agua está compuesta por moléculas de H2O, también existen sus variantes pesadas, donde un átomo de hidrógeno es reemplazado por su isótopo, el deuterio. La proporción de deuterio respecto al hidrógeno común en el cometa era 3 veces mayor que en los océanos terrestres. Esto supuso un duro golpe para la popular hipótesis de que fueron precisamente los cometas los que trajeron la mayor parte del agua a la joven Tierra. Si bien pudieron haber contribuido, lo más probable es que la fuente principal de agua fueran los asteroides. Pero el descubrimiento más asombroso de todos estuvo relacionado con la materia orgánica. Los instrumentos de Rosetta y Philae detectaron una vastísima cantidad de moléculas orgánicas complejas en el cometa. No se trataba solo de metano o monóxido de carbono. Se identificaron 16 compuestos orgánicos diferentes, incluyendo alcoholes, aminas y compuestos carbonílicos. 4 de ellos, isocianato de metilo, acetona, propionaldehído y acetamida, se detectaron por primera vez en un cometa. Eran moléculas complejas que actúan como ladrillos fundamentales para estructuras aún más elaboradas, como los aminoácidos y los azúcares, los pilares de la vida tal como la conocemos. Y es aquí donde llegamos al momento más intrigante de nuestra historia. En medio de todos esos descubrimientos, grandiosos, pero estrictamente científicos, surgió una declaración que conmocionó no solo a la comunidad científica, sino también al público en general. 2 respetados científicos, el astrónomo Chandra Wickramasinghe, del Centro de Astrobiología de Buckingham, y su colega Max Wallis, de la Universidad de Cardiff, presentaron una hipótesis sensacional. Ellos afirmaron que las características de la superficie y el comportamiento del cometa 67P, o 67P, se explican mejor por la presencia de vida. No se trata solo de moléculas orgánicas complejas,
sino de un ecosistema microbiano activo que, según ellos, prospera bajo la superficie helada. Según su teoría, el color oscuro del núcleo del cometa no es simplemente polvo carbonáceo, sino el resultado de la actividad vital de estos microorganismos. Sugirieron que, bajo una delgada capa de polvo, se ocultan lagos de agua líquida o una mezcla de agua y hielo, donde habitan estas criaturas. Presuntamente, estos microbios contienen sales anticongelantes que les permiten mantenerse activos incluso a temperaturas extremadamente bajas. Los chorros que emanan de la superficie, los conocidos jets, no son, según su postulado, solo sublimación de hielo, sino la expulsión de gases producidos por estos microorganismos al romper la costra helada. Esta declaración fue como una bomba que estalló. ¿Pudo una misión diseñada para buscar los bloques de construcción de la vida haber tropezado accidentalmente con la vida misma? La idea parecía fantástica, pero sus autores no eran simples aficionados, sino científicos de renombre, lo que daba un peso considerable a sus palabras. Detengámonos a examinar los argumentos clave presentados por los defensores de esta hipótesis. Su teoría se fundamentó en varias observaciones cruciales obtenidas gracias a la sonda Rosetta. La primera es, como ya mencionamos, su superficie extremadamente oscura y rica en material orgánico. Wickramasinghe sostenía que este material oscuro podría formarse cuando colonias de microorganismos se exponen a la radiación solar, de manera similar a cómo ciertas bacterias terrestres producen pigmentos protectores. El segundo punto es la presencia de áreas superficiales lisas, como si hubieran sido inundadas o bañadas por hielo, asemejándose a lagos o estanques congelados. Los científicos plantearon la hipótesis de que se trataba de reservorios subsuperficiales que se derriten y vuelven a congelarse periódicamente. El tercer argumento giraba en torno al hallazgo de moléculas orgánicas complejas. Los defensores de la hipótesis consideraron que tal diversidad de compuestos orgánicos era difícil de justificar mediante procesos químicos puramente abiogénicos, es decir, no biológicos. Para ellos, la composición parecía más bien el resultado del metabolismo complejo de seres vivos. Incluso señalaron estructuras específicas en las imágenes de la superficie, que a su juicio, se asemejaban a restos fosilizados de microorganismos. Por ejemplo, destacaron grandes cantos rodados cubiertos de grietas extrañas y cráteres de fondo plano que, según su interpretación, podrían ser antiguos lagos secos. La suma total de estos datos, según argumentaban, dibujaba un panorama singular. El cometa 67P no era simplemente una roca muerta, sino un mundo vivo y activo, poblado por microbios extremófilos. Lo compararon con ecosistemas que se encuentran en los hielos árticos terrestres, donde la vida siempre encuentra la manera de prosperar en las condiciones más duras. La idea de que pueda haber vida en un cometa es, sin duda, fascinante. Pero, ¿qué opina al respecto la ciencia oficial? La gran mayoría de los científicos que trabajaron en la misión Rosetta y los astrobiólogos de todo el mundo han recibido esta hipótesis con enorme escepticismo. Si bien reconocían que las observaciones eran intrigantes, sostenían que para cada una de las supuestas pruebas existía una explicación no biológica mucho más sencilla y plausible. Analicemos sus contraargumentos. Empecemos por el color oscuro de la superficie. Sí, es rica en materia orgánica, pero esto no implica necesariamente que sea un subproducto de la actividad biológica. Los compuestos complejos de hidrocarburos, conocidos como tolinas, se forman de manera natural en el espacio por la acción de la radiación ultravioleta sobre moléculas simples como el metano y el etano. Estas tolinas tienen un color oscuro, rojizo-marrón, y explican perfectamente la negrura del núcleo cometario sin necesidad de recurrir a la biología. Sigamos con los lagos congelados y otras peculiaridades geológicas. Los científicos de la Agencia Espacial Europea, la ESA, las explican a través de complejos procesos de sublimación y recongelación del hielo. Cuando una parte del cometa se calienta por el Sol,
El hielo se sublima y se convierte directamente en gas. Este gas puede volver a congelarse en zonas más frías y sombreadas, creando capas de hielo lisas. Los chorros activos, o jets, también se explican por la geología. La presión del gas que se acumula bajo la superficie termina por romper la capa superior de polvo. Este es un proceso puramente físico que no necesita la participación de microbios. Vayamos al punto central: las moléculas orgánicas complejas. Ciertamente, haberlas encontrado fue el resultado más relevante de la misión. Pero, ¿su simple presencia implica que hay vida? En absoluto, no necesariamente. La astroquímica moderna demuestra que los compuestos orgánicos complejos se forman en el espacio, y lo hacen en cantidades inmensas. Las nubes moleculares, que son el caldo de cultivo de estrellas y planetas, son verdaderas fábricas de material orgánico. Las reacciones químicas que ocurren en la superficie de los granos de polvo helado, activadas por los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta, son capaces de generar moléculas muy complejas a partir de los componentes más simples. Por lo tanto, el hecho de encontrar glicina, alcoholes y otros compuestos en un cometa no prueba que haya vida en el propio cometa. Más bien, esto confirma que los ladrillos esenciales de la vida ya existían en abundancia en el entorno, a partir del cual se formó nuestra Tierra. Los cometas y asteroides, al impactar contra la Tierra primitiva, pudieron haber entregado estos ingredientes cruciales, dando el empujón inicial para que la vida surgiera en nuestro propio planeta. Esta teoría, conocida como panspermia o, en su versión más moderada, exogénesis, está ganando cada vez más peso. Y los descubrimientos de la misión Rosetta son un argumento de peso a su favor. En definitiva, el cometa no es la cuna de la vida, sino más bien su mensajero, que entregó los componentes necesarios a la dirección correcta. En cuanto a las estructuras que algunos defensores de la hipótesis interpretaron como fósiles, resultaron ser simples formaciones geológicas, un juego de luces y sombras, o lo que los científicos llaman pareidolia, la tendencia humana a reconocer figuras familiares en formas o patrones aleatorios. Así que, la historia sobre un ser vivo en el núcleo del cometa, ¿es pura ficción? Si nos basamos estrictamente en el método científico, la respuesta es sí. Nunca se presentó una prueba directa e irrefutable de que exista vida en el cometa 67P. Todas las observaciones que citaron los promotores de esta hipótesis tienen, de hecho, explicaciones físico-químicas mucho más sencillas y lógicas. La ciencia opera bajo el principio de la navaja de Occam. No debemos invocar entidades complejas si no son estrictamente necesarias. Y la hipótesis de la vida microbiana es, precisamente, una de esas entidades complejas. Su existencia requiere condiciones extremadamente específicas: agua líquida subterránea durante largos periodos, protección contra la dura radiación cósmica y una fuente de energía. Si bien es cierto que algunas de estas condiciones podrían cumplirse teóricamente en ciertos puntos de la órbita del cometa, cuando éste se acerca al Sol, no existe ninguna evidencia de que se mantengan de manera estable. A pesar de todo, esta historia es importante. Nos muestra el funcionamiento del proceso científico. Primero, emerge una hipótesis audaz y atractiva. Luego, esta se somete a una crítica y verificación exhaustivas. Si supera la prueba de los hechos y los experimentos, se convierte en una teoría. Si no lo hace, se rechaza o se modifica. En este caso, la hipótesis de vida cometaria no pasó la verificación, pero obligó a los científicos a revisar minuciosamente los datos una vez más y a reflexionar sobre los límites de lo posible. Y, crucialmente, atrajo una enorme atención pública a la misión Rosetta y a la astrobiología en general. Regresemos a los descubrimientos de la misión, aquellos que son reales y no por ello menos fascinantes. Uno de los más significativos fue el estudio detallado de la composición de la coma, esa nube de gas y polvo que envuelve el núcleo del cometa. El analizador de Rosetta pudo capturar y estudiar las moléculas que se desprendían de la superficie.
Fue de esta manera, en el año 2016, que se logró un hallazgo que podría considerarse tan sensacional como el descubrimiento de vida hipotética. En la coma del cometa fue identificada la glicina, un aminoácido. Los aminoácidos son, de hecho, los ladrillos esenciales a partir de los cuales se construyen las proteínas, que son el cimiento de toda la vida en la Tierra. La glicina es el más sencillo de todos ellos. Si bien ya se habían encontrado rastros en muestras cometarias traídas a la Tierra por la misión Stardust, siempre persistía la duda de si se trataba de una contaminación terrestre. Sin embargo, Rosetta realizó las mediciones directamente en el entorno del cometa, eliminando cualquier posibilidad de error. Este fue el primer hallazgo de aminoácido en una coma cometaria, que se consideró irrefutable. Pero esto no termina aquí. Junto con la glicina, también se detectó la presencia de fósforo, otro elemento crucial para la vida. Este forma parte fundamental del ADN, del ARN y de las membranas celulares. De esta manera, en un solo cometa se localizaron tanto los ladrillos necesarios para construir proteínas, como un elemento esencial para el código genético y la estructura celular. Este descubrimiento proporcionó la confirmación más sólida hasta la fecha de la hipótesis de que los cometas jugaron un papel decisivo en el origen de la vida en la Tierra, ya que no solo habrían entregado agua, sino también un conjunto completo de precursores orgánicos necesarios. Además de los compuestos orgánicos, la sonda Rosetta hizo otro descubrimiento asombroso, esta vez relacionado con los gases. En la atmósfera del cometa se detectó oxígeno molecular, o O2. Fue algo totalmente inesperado. El oxígeno es un gas muy reactivo. Reacciona fácilmente con otros elementos, especialmente con el hidrógeno, formando agua. Por eso, los científicos creían que no debería existir oxígeno libre en la materia primordial de nuestro sistema solar. Sin embargo, el cometa contenía una cantidad considerable. Era el cuarto gas más abundante, después del vapor de agua, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Este hallazgo obligó a replantearse los modelos de formación de los cometas y de todo el sistema solar. La presencia de oxígeno molecular sugiere que quedó incorporado en el cometa durante su etapa de formación, hace ya 4.500 millones de años. Esto, a su vez, implica que las condiciones en el disco protoplanetario no eran las que se pensaban. Es posible que el hielo que formó los cometas se creara a temperaturas extremadamente bajas, en un entorno tan inerte y tranquilo, que el oxígeno no tuvo tiempo de reaccionar con el hidrógeno. Por lo tanto, el cometa 67P no solo desveló secretos sobre el origen de la vida, sino que también obligó a los científicos a repensar los procesos que dan origen a los planetas. Cada nueva molécula que encontramos en su cola es una letra del alfabeto más antiguo del universo y apenas estamos aprendiendo a leerlo. Las observaciones geológicas no fueron menos fascinantes. La sonda Rosetta pasó más de 2 años orbitando el cometa, monitorizando su transformación a medida que se acercaba al Sol y luego se alejaba. Estos datos permitieron ver por primera vez en detalle cómo funciona un cometa. Descubrieron que su superficie está en constante cambio, con deslizamientos de tierra genuinos. En agosto de 2015, poco después de que el cometa alcanzara el perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol, los científicos detectaron en las imágenes el colapso de un acantilado entero de 70 metros de alto por 100 metros de ancho. Este evento expuso las capas internas del cometa, revelando hielo de un azul brillante que hasta entonces había estado oculto bajo una capa de polvo oscuro. Este hielo resultó ser 6 veces más brillante que la superficie promedio del cometa. Acontecimientos como este demuestran que la erosión cometaria no es un proceso lento y gradual, sino más bien una serie de eventos abruptos y catastróficos. Además de los deslizamientos, Rosetta observó la formación de las llamadas piel de gallina cometarias, que son estructuras pequeñas en forma de cúpula que aparecían y desaparecían durante el día del cometa. Probablemente,
son el resultado de la sublimación del hielo subsuperficial. Todos estos procesos dinámicos transformaron el cometa, pasando de ser un objeto estático a un paisaje vivo y cambiante, cuyo estudio proporcionó a los geólogos información invaluable sobre la física de los cuerpos helados en el espacio. Regresemos a la teoría de la panspermia, esa hipótesis que los datos de la misión Rosetta reforzaron de manera tan contundente. La idea de que la vida pueda viajar entre planetas e incluso entre sistemas estelares no es nueva. De hecho, se planteó ya en el siglo XIX. Según esta hipótesis, los microorganismos podrían estar encapsulados dentro de asteroides o cometas que, tras ser expulsados de su sistema de origen, por ejemplo, por la colisión con otro cuerpo, emprenden un largo viaje interestelar, permaneciendo en un estado de profunda animación suspendida o anabiosis. Pueden sobrevivir millones de años en el vacío, protegidos de la radiación y el frío por gruesas capas de roca y hielo. Si uno de estos arcas cósmicas entra accidentalmente en el campo gravitatorio de otro sistema planetario y cae en un mundo con las condiciones adecuadas, los microbios podrían revivir y dar inicio a una nueva rama evolutiva. Durante mucho tiempo, la panspermia fue considerada mera ciencia ficción, pero con cada nuevo descubrimiento, resulta ser cada vez más plausible. Sabemos que algunos microorganismos terrestres, los llamados extremófilos, son capaces de sobrevivir en condiciones inimaginables. Temperaturas extremas, alta presión, el vacío y altas dosis de radiación. Experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional han demostrado que ciertas esporas bacterianas pueden perdurar en el espacio abierto durante años. Además, el descubrimiento de moléculas orgánicas en cometas y asteroides demuestra que el material de construcción fundamental para la vida está universalmente distribuido por todo el cosmos. En resumen, la misión Rosetta no encontró vida, pero sí demostró de manera convincente que los cometas son vehículos de transporte ideales para sus ingredientes. A pesar de que la hipótesis de que pudiera haber seres vivos en el cometa 67P ya ha sido desmentida, nos obliga a plantearnos una cuestión mucho más amplia. ¿Dónde podría existir vida, en principio, dentro de nuestro sistema solar? Hoy, los principales candidatos no son los cometas, sino las lunas de los planetas gigantes. Un ejemplo es Europa, el satélite de Júpiter. Los científicos sugieren que, bajo su corteza helada de varios kilómetros de espesor, se esconde un océano global de agua líquida y salada. Este océano podría estar calentado por las fuerzas de marea generadas por Júpiter, y en su fondo podrían existir respiraderos o chimeneas hidrotermales, similares a los que encontramos en la Tierra. Alrededor de estas fuentes, en el fondo de los océanos terrestres, la vida bulle en ecosistemas completamente independientes de la luz solar. Una situación similar podría darse en Encélado, la luna de Saturno. La nave espacial Cassini sobrevoló los géiseres que brotan de las grietas de su superficie helada y detectó en su composición agua, moléculas orgánicas y partículas de polvo de silicato. Todo esto apunta a la existencia de un océano subsuperficial en contacto con un fondo rocoso. Incluso más allá, en Titán, otra de las lunas de Saturno, existen condiciones que, aunque son radicalmente diferentes a las de la Tierra, podrían sustentar formas de vida exóticas. Allí hay ríos y lagos, pero no están formados por agua, sino por metano y etano líquidos. Quizás allí la vida se base en el metano y no en el agua. Todos estos mundos esperan a sus exploradores. Y la experiencia obtenida por la sonda Rosetta será invaluable al planificar futuras misiones a estas lunas heladas, en la búsqueda de la respuesta a la gran pregunta. La misión Rosetta concluyó su periplo el 30 de septiembre de 2016. El cometa se internaba cada vez más lejos del Sol, y los paneles solares de la sonda ya no eran capaces de generar la energía necesaria. Por ello, se decidió ponerle fin de una manera tan espectacular como había sido su recorrido. Rosetta fue dirigida hacia un impacto suave y controlado contra la superficie del cometa. En sus últimas horas,
La sonda transmitió imágenes y datos únicos, captados desde una distancia récord. Nos mostró la superficie del cometa a solo unas pocas decenas de metros de altura, con un nivel de detalle que antes era impensable. La última señal de Rosetta se recibió cuando estaba a tan solo 20 metros de la superficie. Era el punto final de una gran odisea. La nave, que había escoltado al cometa durante tanto tiempo, se reunía con él para siempre. Tanto ella como su pequeño compañero, Philae, permanecieron posados en la superficie de este mundo ancestral, continuando su viaje infinito a través del sistema solar. Pero su legado perdura. Las decenas de terabytes de datos que transmitieron serán analizados por los científicos durante años, llevando a incontables nuevos descubrimientos. Rosetta no solo nos mostró la apariencia de un cometa, transformó nuestra comprensión sobre la formación planetaria y el origen del agua y de la materia orgánica en la Tierra. Aunque no encontró seres vivos, sí nos acercó a desentrañar el misterio del surgimiento de la vida misma. Convirtió ese punto lejano y tenue en el cielo, en un mundo complejo, dinámico y absolutamente hermoso. Al fin y al cabo, ¿qué podemos concluir sobre esa supuesta criatura que se esconde en el núcleo del cometa 67P? Podemos decir con total seguridad que no existe ninguna prueba convincente de su existencia. Es una hipótesis hermosa y audaz, pero que no ha encontrado respaldo científico. Sin embargo, se convirtió en un importante fenómeno cultural, demostrando nuestro enorme interés por la búsqueda de vida extraterrestre y nuestra disposición a creer en lo milagroso. Pero el verdadero milagro, el que nos reveló la misión Rosetta, resultó ser igual de fascinante. El milagro reside en esto, que un trozo de hielo sucio, flotando en el vacío del espacio, contenga exactamente las mismas moléculas que nos forman a usted y a mí: glicina, fósforo, hidrocarburos complejos. Todos estos elementos, esenciales para el origen de la vida, fueron creados en las estrellas y dispersados por el universo. Los cometas, actuando como antiguos sembradores cósmicos, transportaron estas semillas hacia los planetas jóvenes. Y en uno de esos planetas, en nuestra Tierra, estas semillas cayeron en suelo fértil. Se combinaron en los océanos cálidos, formaron las primeras moléculas autorreplicantes e iniciaron el gran proceso evolutivo que, en última instancia, condujo a la aparición de la mente, capaz de mirar al cosmos y encontrar a sus ancestros químicos lejanos. La historia del cometa 67P no es una historia sobre la búsqueda de extraterrestres. Es una historia sobre encontrarnos a nosotros mismos, sobre nuestras raíces cósmicas más profundas. Y nos dice que no solo vivimos en el universo, somos el universo intentando conocerse a sí mismo. Volvamos a la superficie del cometa, al menos con la imaginación. Intenten visualizar este entorno. La gravedad es casi inexistente. Un simple impulso podría lanzarte directo al espacio. El cielo es un negro absoluto, salpicado de estrellas brillantes e inmóviles que no parpadean, y un sol inmenso y cegador, que, a diferencia de como lo vemos en la Tierra, no parece un disco, sino más bien un punto de luz intensísima. La temperatura superficial varía drásticamente, desde los 50 grados centígrados positivos en la cara iluminada, hasta los 150 bajo cero en la sombra. Bajo tus pies, no hay arena ni roca en el sentido estricto, sino una mezcla porosa y ligera de polvo y hielo suelto. El núcleo del cometa tiene una densidad inferior a la del agua. Si pudiéramos encontrar un océano lo suficientemente grande, el cometa flotaría en él como si fuera piedra pómez. Pero, a pesar de esta aparente quietud, en este entorno supuestamente muerto, siempre está sucediendo algo. En algún punto bajo la superficie, el hielo se calienta, la presión aumenta, y de pronto, un chorro de gas y polvo irrumpe silbando por una grieta, arrastrando consigo partículas de materia ancestral hacia el espacio. Enormes rocas y pedruscos
se desplazan lentamente y ruedan por las laderas debido a esta actividad débil, pero constante. Es un mundo que está, al mismo tiempo, muerto y vivo, con una existencia propia, ajena a la biología. Y gracias a la misión Rosetta, pudimos verlo con nuestros propios ojos, recorrer sus valles y montañas, y acercarnos a sus misterios. Esta es una experiencia invaluable que quedará marcada para siempre en la historia de la humanidad, como el primer paso firme en el estudio de estos enigmáticos viajeros cósmicos. Es fascinante cómo la forma de este cometa, que recuerda notablemente a un patito de goma, ha dado a los científicos mucho en qué pensar. Al estudiar la estructura del cuello que une sus dos lóbulos, se descubrió que está compuesto por capas, como si fuera una cebolla. Esto confirmaba la teoría de que el cometa se había formado a partir de dos objetos separados. Pero, ¿cómo sucedió exactamente? Había dos grandes hipótesis. La primera, que se trató de una colisión muy lenta en las primeras fases de la formación del sistema solar. La segunda, que originalmente fue un solo objeto que, con el tiempo, adquirió esa forma extraña debido a una erosión o sublimación desigual del hielo. La misión Rosetta fue clave para resolver esta incógnita. El análisis del campo gravitatorio del cometa y de su estructura interna reveló que las capas en ambos lóbulos están orientadas de forma completamente independiente. Esto significa que se formaron por separado y solo después se unieron. Es más, la colisión fue tan suave, a la velocidad a la que camina una persona, que ambos cuerpos no se destruyeron, sino que simplemente se adhirieron. Este descubrimiento es crucial porque nos indica cómo se formaron los planetesimales, que son los embriones de los planetas. El proceso no fue tan caótico y destructivo como se pensaba. Más bien, fue una aglomeración lenta y gradual de objetos pequeños que, con el tiempo, crecieron hasta convertirse en cuerpos cada vez más grandes. El cometa 67P se ha convertido en un ejemplo palpable de este proceso, que quedó literalmente congelado en el tiempo. Dejemos la ciencia a un lado por un momento y hablemos del significado cultural de la misión Rosetta. La Agencia Espacial Europea, ESA, hizo un trabajo de divulgación absolutamente brillante. Crearon conmovedores videos animados sobre las aventuras de Rosetta y Philae, que humanizaron las sondas y las convirtieron en protagonistas de un auténtico cuento espacial. En las redes sociales se crearon cuentas a nombre de estas naves, que conversaban entre sí y con sus seguidores. Esto permitió que millones de personas alrededor del mundo siguieran la misión, no como un proyecto científico árido, sino como una emocionante y atrapante aventura. El momento en que Rosetta despertó, el dramático aterrizaje de Philae, su breve periodo de trabajo antes de entrar en hibernación, y luego ese inesperado y fugaz despertar meses después. Todo se sintió como si fueran acontecimientos en la vida de amigos cercanos. Este enfoque comunicativo resultó ser un éxito rotundo. Demostró que la ciencia puede ser interesante, emotiva y accesible para todos. La misión Rosetta inspiró a toda una generación de jóvenes a estudiar el cosmos, la ingeniería y la ciencia. Demostró que la exploración del universo no es simplemente la recopilación de datos, sino una gran aventura del espíritu humano, llena de esperanza, desafíos y triunfos. Y este es, quizás, un legado tan o más importante que todos los descubrimientos científicos que nos dejó. Otro aspecto fascinante de la cometa 67P es su canción. Uno de los instrumentos de la sonda Rosetta estaba diseñado específicamente para estudiar el campo magnético del cometa. Y este instrumento registró unas extrañas oscilaciones en ese campo, que se producían a frecuencias muy bajas, entre 40 y 50 milihercios, lo que está muy por debajo del umbral del oído humano. Los científicos convirtieron estas vibraciones al rango de audio, y así fue como el mundo pudo escuchar el misterioso zumbido o canto de la cometa.
Este sonido, que parece una mezcla de extraños chasquidos y crujidos, generó un sinfín de especulaciones. Algunos se apresuraron a afirmar que podían ser señales de esas criaturas hipotéticas. Sin embargo, la explicación científica, como suele pasar, resultó ser más prosaica, aunque no menos cautivadora. Lo más probable es que estas oscilaciones surjan del proceso de ionización de las moléculas que escapan de la superficie del cometa, provocado por la acción del viento solar. Es decir, es el sonido de la interacción entre la atmósfera de la cometa y el flujo de partículas cargadas provenientes del Sol. A pesar de todo, la posibilidad de escuchar la cometa causó una enorme impresión en la gente. Es otra manera de sentir ese mundo distante, de hacerlo más real y tangible. Es el sonido de procesos que ya ocurrían mucho antes de la aparición del ser humano y que seguirán ocurriendo durante miles de millones de años. Es la música del propio sistema solar, y la misión Rosetta nos permitió escucharla. ¿Qué aprendimos de aquella historia sobre la supuesta vida en un cometa? La enseñanza clave es la importancia del pensamiento crítico. En una era donde la información vuela al instante, es demasiado fácil dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. La narrativa era tan atractiva que sonaba verdad. Los científicos han encontrado alienígenas, pero la ciencia, simplemente, no opera así. Toda afirmación audaz debe estar respaldada por evidencia incontrovertible, que pueda ser verificada y reevaluada por investigadores independientes. En el caso del cometa 67P, esta evidencia no existía. Solo había interpretaciones de datos que admitían explicaciones alternativas y, a menudo, mucho más sencillas. Esto no implica que debamos renunciar a buscar vida en el cosmos. Al contrario, debemos buscarla, pero tenemos que hacerlo de forma metódica, cautelosa y sin tomar los deseos por hechos. La búsqueda de vida fuera de la Tierra es un maratón, no un sprint. E incluso si no damos con esos hombrecillos verdes, el mero proceso de la búsqueda nos enriquece con conocimiento sobre el universo y nuestro propio lugar en él. Cada misión, como la de Rosetta, incluso si no descubre vida, encuentra algo igual de crucial: los fragmentos del puzzle de nuestro propio origen. Detengámonos a considerar otro aspecto que hace de los cometas objetos tan fascinantes para el estudio. Es su papel en la entrega, no solo de materia orgánica, sino también de gases nobles a la Tierra. Los gases nobles, como el argón, el criptón y el xenón, son extremadamente inertes y apenas participan en reacciones químicas. Su composición isotópica en la atmósfera terrestre funciona como una huella dactilar, capaz de revelar las fuentes a partir de las cuales se formó nuestro planeta. Pero aquí viene lo interesante. La composición de los gases nobles en nuestra atmósfera no coincide del todo con lo que observamos en el Sol o en los meteoritos, que se consideran los principales bloques de construcción planetaria. Históricamente, siempre ha existido un déficit, especialmente el de xenón. La misión Rosetta logró medir por primera vez la composición de estos gases nobles directamente en un cometa. Y resultó que esta composición complementaba a la perfección los componentes que faltaban. Al mezclar los cócteles, cometarios y asteroides en la proporción adecuada, se obtiene una composición muy similar a la de la atmósfera terrestre. Esta es una prueba más de que nuestro planeta no se formó a partir de una única fuente, sino de una mezcla de cuerpos diversos procedentes de distintas regiones del joven sistema solar. Y los cometas, que llegaron desde los confines fríos del espacio, trajeron consigo no solo agua congelada y materia orgánica, sino también volátiles gases nobles que ayudaron a dar forma a la atmósfera que respiramos hoy. Volviendo al tema de la búsqueda de vida, es fundamental comprender la naturaleza extremadamente hostil de las condiciones en un cometa. Aparte de las temperaturas extremas y el vacío, la principal amenaza para cualquier forma de vida es la radiación cósmica. El cometa carece de una atmósfera densa o de un campo magnético que lo proteja de los flujos de partículas de alta energía provenientes del Sol y del espacio profundo, tal como ocurre en la Tierra.
Esta radiación es devastadora para las moléculas orgánicas complejas, como el ADN. Cualquier microorganismo que se encuentre en la superficie o cerca de ella sería esterilizado en un periodo de tiempo muy breve. Teóricamente, la vida podría sobrevivir a cierta profundidad bajo la superficie, donde la capa de hielo y polvo serviría como escudo protector. Pero ahí surge inmediatamente otro problema: la falta de una fuente de energía. En la Tierra, la vida utiliza la energía solar, fotosíntesis, o la energía química, quimiosíntesis, como la que encontramos en las fuentes hidrotermales. En el cometa, la luz solar no penetra en las profundidades, y las reacciones químicas necesarias para sustentar el metabolismo, bajo condiciones de congelación perpetua, se llevarían a cabo extremadamente lento, si es que ocurren. Todos estos factores hacen que la existencia de un ecosistema microbiano activo en un cometa sea sumamente improbable. Tal vez podrían conservarse esporas congeladas e inactivas, pero hablar de una vida floreciente ya entra en el terreno de la ciencia ficción. La misión Rosetta fue un proyecto de colaboración internacional gigantesco, con la participación de científicos e ingenieros provenientes de decenas de países. Este es un magnífico ejemplo de lo que la humanidad puede lograr cuando une sus fuerzas para abordar desafíos monumentales. El coste total de la misión ascendió a aproximadamente 1.400 millones de euros. Puede parecer una suma enorme, pero si la dividimos entre todos los habitantes de los países participantes y la prorrateamos en los 20 años de trabajo del proyecto, el coste es comparable al de una sola taza de café por persona al año. A cambio de esa inversión, hemos obtenido conocimientos fundamentales sobre nuestros orígenes. Hemos inspirado a millones de personas y hemos logrado un avance tecnológico sin precedentes. Esta clase de proyectos son el verdadero motor de la civilización. No solo nos dan respuestas a viejas preguntas, sino que también plantean nuevos y aún más ambiciosos objetivos. El siguiente gran paso en el estudio de los cometas podría ser una misión de retorno de muestras del núcleo cometario a la Tierra. Imagínense esto. No se trata solo de analizar material a distancia, sino de estudiarlo a fondo en los laboratorios más avanzados, utilizando tecnologías de vanguardia que simplemente no se pueden enviar al espacio. Una misión así nos permitiría penetrar aún más en los secretos de estos mundos helados y, potencialmente, identificar moléculas orgánicas mucho más complejas, de un tipo que Rosetta sencillamente no habría podido detectar. Imaginemos por un momento qué pasaría si la hipótesis de la vida en un cometa se hubiera confirmado. Si el módulo Philae hubiera extraído con su taladro no solo materia orgánica, sino microorganismos vivos de debajo del hielo. Sería, sin exagerar, el mayor descubrimiento en toda la historia de la humanidad. Esto significaría que la vida no es un fenómeno único y exclusivo de la Tierra, sino un suceso común en el universo. Querría decir que la vida puede surgir y perdurar en las condiciones más inverosímiles y extremas. Cambiaría absolutamente todo: nuestra filosofía, nuestras creencias, nuestra propia percepción de quiénes somos. Entenderíamos que no estamos solos. E incluso si esa vida fueran solo microbios primitivos, sería la prueba fundamental de este principio. Por desgracia o por suerte, esto no ocurrió. El cometa 67P resultó estar desprovisto de vida. Pero eso no significa que no haya vida en ninguna otra parte. La búsqueda continúa. Y cada nueva misión, cada nuevo telescopio, nos acerca al momento en el que, quizás, podamos decir con total certeza: no estamos solos. Por ahora, solo podemos mirar las estrellas y soñar, arropados por la conciencia de que estamos hechos de la misma materia estelar que esos mundos lejanos. Es fascinante cómo la historia de Rosetta y Philae posee un profundo significado simbólico. El nombre Rosetta rinde homenaje a la famosa piedra que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. La misión en sí debía descifrar, a su vez, el lenguaje oculto de los cometas. Por su parte, el módulo de aterrizaje Philae
fue bautizado en honor a la isla del Nilo, donde se reubicó un obelisco cubierto de jeroglíficos, que fue clave para la decodificación final de la piedra de Rosetta. En esencia, Philae estaba destinado a ser la llave maestra que permitiría a Rosetta leer un mensaje ancestral. Incluso el lugar de aterrizaje, Agilkia, lleva el nombre de la isla donde se reubicaron los templos de Philae, salvándolos de ser sumergidos durante la construcción de la presa de Asuán. La misión entera estuvo impregnada de estos hermosos paralelismos históricos. Fue concebida no solo como un simple viaje a un cometa, sino como un verdadero acto de decodificación. El intento de leer el libro sobre el nacimiento de nuestro mundo, escrito en el antiguo lenguaje del hielo y el polvo cósmico. Y aunque quizá aún no hayamos podido leer todas las páginas, sí encontramos el diccionario, al descubrir en el cometa las mismas letras moléculas con las que está escrita la palabra vida. Este legado poético de la misión es, posiblemente, tan relevante como sus descubrimientos científicos. Nos recuerda que la ciencia trasciende las fórmulas y los gráficos. Es, ante todo, una gran narrativa sobre el conocimiento humano. Volvamos una vez más al comienzo, a los descubridores del cometa. Klim Churyumov y Svetlana Gerasimenko, en 1969, trabajaban en el observatorio de Alma-Ata. Estaban estudiando placas fotográficas de otro cometa, cuando Svetlana Gerasimenko notó, en el borde de una de ellas, un objeto adicional, hasta entonces desconocido. Al principio creyeron que se trataba solo de un defecto en la emulsión, pero, tras revisar otras tomas, se dieron cuenta de que se trataba de un cometa totalmente nuevo. En aquel momento, no podían ni imaginar que, 45 años después, un sofisticadísimo aparato, creado por miles de personas, viajaría a ese pequeño y tenue objeto. Tampoco podían imaginar que el nombre de su cometa sería conocido en el mundo entero. Desafortunadamente, Klim Churyumov falleció en octubre de 2016, tan solo unas pocas semanas antes de que la misión finalizara. Pero sí pudo presenciar los principales triunfos de la sonda Rosetta. Esta historia es un ejemplo maravilloso de cómo la ciencia fundamental, la simple curiosidad y la observación del cielo pueden generar resultados que cambian el mundo. Todo comienza con una sola persona mirando a través de un telescopio y notando algo inusual, y termina con una misión internacional que intenta responder a las preguntas más profundas sobre la existencia. Este es, precisamente, el camino del progreso científico. Si hacemos un balance, el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko se reveló como un verdadero tesoro. Aunque no nos entregó criaturas extraterrestres, nos proporcionó algo mucho más valioso. La confirmación de que, en su juventud, nuestro sistema solar fue un gigantesco reactor químico. En este reactor se crearon, en abundancia, moléculas orgánicas complejas. Los propios bloques de construcción de la vida. Demostró que los cometas fueron proveedores clave de estas moléculas, además de agua, para los planetas jóvenes, incluida nuestra propia Tierra. Nos obligó a revisar nuestros modelos sobre la formación de planetas y atmósferas. Además, demostró el increíble nivel de desarrollo de nuestra tecnología, nuestra capacidad para enviar laboratorios automatizados a miles de millones de kilómetros y aterrizar sobre objetos minúsculos que se mueven a gran velocidad. La misión Rosetta no cerró el libro sobre el origen de la vida. Al contrario, escribió en él un capítulo nuevo y fascinante, dejando un sinfín de preguntas intrigantes para los futuros investigadores. Y la principal conclusión que podemos extraer, mientras meditamos sobre esta historia, es simple. Todos somos hijos de las estrellas y de los cometas. Nuestro cuerpo está compuesto de átomos que alguna vez formaron parte de viajeros helados, como el cometa 67P, y darnos cuenta de esto nos une al universo mucho más sólidamente que cualquier relato de ficción sobre seres ocultos. Permítanme compartir otro dato fascinante. La superficie del cometa no solo es diversa,
sino que también es extremadamente dinámica. Uno de los fenómenos más asombrosos que capturó la sonda Rosetta fue lo que se denominó eyecciones singulares. En ocasiones, sin previo aviso o causa visible, una depresión profunda en la superficie liberaba un poderosísimo chorro de gas y polvo. Uno de estos eventos llegó a multiplicar por 6 el brillo de la coma del cometa, arrojando al espacio unas 180 toneladas de material. Los científicos sugieren que esto podría deberse al colapso de las paredes de cavidades subsuperficiales, donde el gas se había acumulado bajo altísimas presiones. Es un proceso comparable al de la rotura de una presa. Eventos de esta naturaleza nos demuestran cuán peligrosa e impredecible puede ser la superficie de un cometa, tanto para futuras misiones robóticas como para hipotéticos colonos, si es que la humanidad decide algún día explotar estos cuerpos como fuente de agua y otros recursos. Estudiar esta actividad geológica es la clave para comprender no solo el pasado de estos cuerpos, sino también el futuro de la exploración espacial. Cada grieta, cada deslizamiento en el cometa 67P es una lección crucial que debemos asimilar antes de avanzar hacia otros rincones del sistema solar. Este pequeño mundo nos ha ofrecido innumerables lecciones sobre la humildad ante las fuerzas de la naturaleza y, a la vez, sobre la inmensidad del intelecto humano, capaz de comprender y descifrar dichas fuerzas. Y así, nuestro largo viaje hacia el cometa 67P llega a su conclusión. Hemos recorrido miles de millones de kilómetros junto a Rosetta y fuimos testigos de su triunfal llegada. Vivimos el dramático aterrizaje de Philae y junto a los científicos, analizamos los datos invaluables que logró transmitir. Profundizamos en la audaz e intrigante teoría de la vida oculta bajo el hielo y entendimos por qué la comunidad científica no la aceptó. Comprobamos que la realidad resultó ser tan sorprendente como la ficción. No se encontró ninguna criatura en el núcleo del cometa. En su lugar, encontramos algo mucho más fundamental: nuestras propias raíces químicas. Hallamos aminoácidos y fósforo, los componentes básicos de la vida, que demuestran que estamos intrínsecamente conectados con el cosmos. El cometa no era la cuna de la vida, sino su cartero, que entregó una carga invaluable a la joven Tierra hace miles de millones de años. La misión Rosetta es una gran historia sobre la curiosidad humana, la genialidad y el anhelo por comprender nuestro lugar en el universo. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo, viajando a través de las profundidades del espacio. Espero que esta historia te haya ayudado a relajarte y a prepararte para un sueño profundo y tranquilo. Si disfrutaste de esta inmersión cósmica, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las nuevas charlas para dormir. Y ahora, mientras te duermes, pregúntate: si los componentes básicos de la vida están tan extendidos en el universo, ¿qué tan probable es que en algún otro lugar se hayan unido para formar algo inteligente? Comparte tus reflexiones en los comentarios cuando despiertes. Y ahora, que tengas dulces sueños y cielos limpios y estrellados en tus visiones. Buenas noches.